Muy buenas tardes a todos, ¿cómo han estado? Yo espero que se encuentren muy bien. Esta es la segunda parte del sistema articular. Estoy seguro que va a tener que haber una tercera, pero no importa. En este video vamos a aprender muchísimo, vamos a ver datos muy interesantes y les mando un saludo desde Cuernavaca. Estoy aquí en la alberquita porque lo cierto es que hace mucho calor, inclusive para hacer videos me acaloro mucho y hasta me cuesta recordar lo que toca enseñarles. Pero bueno, mientras antes comencemos, mucho mejor. A empezar. Si mal no recuerdo, lo último en lo que nos quedamos fue en los dos ejemplos que les di de la articulación de tipo sindesmosis. Un ejemplo era la articulación radioulnar en su porción media, que estos dos huesos quedan unidos por una membrana fibrosa, el cual es un tejido fibroso que en este caso se denomina membrana interósea. Muy bien. El otro ejemplo que yo les había dado era donde dos láminas de dos vértebras adyacentes, una superior y una inferior, quedan unidas por un tejido fibroso en forma de ligamento, que es el ligamento amarillo. Muy bien. Entonces nos hicimos la pregunta, ¿cuál es entonces la característica principal de una sindesmosis? Ya que no puede ser exclusivamente unidos por ligamento, porque hay un ejemplo donde se unen por membrana fibrosa, que es la articulación radioulnar, y no puede ser exclusivamente la unión por medio de una membrana fibrosa, porque hay un ejemplo donde se unen por un ligamento, en el caso del ligamento amarillo, de las láminas de las vértebras. Entonces yo les dije que seguramente lo que caracteriza a estas articulaciones es que los huesos sí están cercanos entre sí, pero podemos decir que hay una amplia distancia entre ellos. Pues ¿qué creen? Que lo investigué y que tal cual así es la definición. Una sindesmosis se caracteriza por, ya sea que sus huesos estén unidos por una membrana fibrosa como la articulación radioulnar o por un ligamento como la articulación entre dos láminas de una vértebra, pero que los huesos no se tocan. Por ejemplo, el radio y la ulna, aquí en la parte media, no se unen directamente, no se tocan los huesos. Hay una membrana uniendo a los dos, pero los huesos no se tocan. Las láminas quedan unidas por un ligamento, pero no se tocan. Eso es lo que caracteriza la sindesmosis, que une a dos huesos por un tejido fibroso, ya sea membrana o sea ligamento, pero los huesos nunca se tocan directamente. ¿Me explico? Solamente quería reforzar esta parte. Ahora vamos con los ejemplos reales de las articulaciones de tipo fibrosas. Y el primer tipo de articulaciones que vamos a estudiar con imágenes reales son las suturas. Esto no lo había mencionado, pero como podemos ver en la imagen, tenemos 4 tipos de suturas. Pero ¿de qué depende el tipo de sutura que sea? De acuerdo a la característica que tenga el borde de los huesos que se están uniendo. Por ejemplo, en la imagen que les estoy señalando con el señalador, podemos ver cómo el hueso no presenta ninguna característica, no presenta ningún borde irregular, es un borde plano. Por eso estas suturas se conocen como suturas planas. En el caso de acá, fíjense cómo el borde de los huesos que se unen es como si fueran dientes. Por eso estas suturas se conocen como suturas dentadas. En el extremo de acá, se los estoy señalando, aquí los huesos se unen como si fueran, el borde de los huesos como un serrucho. Por eso se conocen como suturas serratas. Y por último, la sutura donde presente este tipo como de onda, como si fuera una escama, se conoce como suturas escamosas. Los 4 tipos de suturas las vamos a encontrar en diferentes suturas del cráneo, pero ya el nombre real de estas suturas, ya de acuerdo a los huesos que se están uniendo, ya los vemos cuando veamos como tal el cráneo. En la siguiente imagen ya les presento a los 4 tipos de suturas con nombres y un ejemplo de cada sutura, de cada tipo de sutura. Pero como seguramente todavía no nos encontramos familiarizados con los nombres
de estas suturas, de los ejemplos, porque aún no sabemos el nombre de los huesos del cráneo, no se preocupen. Cuando veamos el tema de cráneo, ya explicaré por qué reciben ese nombre los ejemplos de suturas de estos 4 tipos. Ahorita solamente es importante que entendamos cuáles son los 4 tipos de suturas que existen. Y ya nos agarró la noche, pero vamos a seguir estudiando. La articulación que a continuación estamos viendo es la de tipo gónfosis, la que es entre el diente, ya sea con el hueso maxilar o con la mandíbula. En este caso, la imagen real que les estoy presentando es el hueso con la mandíbula, al igual que en la imagen que no es real, sino como un dibujo a computadora. Bueno, con el número 5, se los voy a señalar, podemos ver a la mandíbula. Con el número 3, a la raíz del diente clavada en esta mandíbula, y con el número 1 al ligamento periodontal. Aunque en esta imagen realmente no se puede apreciar al ligamento, pero bueno, al menos tratan de representarnos dónde se encuentra. En la imagen que no es real, podemos entonces ver cómo tenemos aquí, se los estoy señalando, al hueso, a la mandíbula, en medio, en blanco, a la raíz del diente, y si le hacemos un zoom, podemos entonces apreciar cómo el ligamento periodontal nos lo representan como estas líneas transversas de color blanco rodeando toda la zona en donde se encaja el diente en la mandíbula. La siguiente imagen que les voy a presentar está muy interesante. Cuando hablamos de la articulación de tipo sindesmosis, otra vez sindesmosis, sí, otra vez sindesmosis, pero ya casi terminamos. Pusimos de ejemplo a la articulación entre 2 láminas de 2 vértebras adyacentes, donde el tejido fibroso que los une se presenta en forma de ligamento. Bien, vamos a olvidarnos de esa articulación. El otro ejemplo que les puse es cuando el tejido fibroso se presenta en forma de membrana fibrosa, como por ejemplo la membrana interósea que une al radio y a la ulna. La ulna es ese hueso que antes se conocía como cúbito, pero ya no es cúbito, ahora es ulna. Muy bien. Ahora, mucha atención. Hay otro ejemplo donde se presenta una membrana fibrosa y también se llama membrana interósea porque se encuentra en medio de 2 huesos uniéndolos aunque estos 2 no se toquen. En el caso de radio ulnar es entre el radio y la ulna, los 2 huesos del antebrazo. Pero ¿qué creen? Que en la pierna también hay una articulación de sindesmosis, ¿ok? Hay un hueso que se llama tibia y hay un hueso que tú antes conocías como peroné, pero no, ya no se llama peroné, burro, ya no se llama peroné, ahora se llama fíbula. La tibia y la fíbula son los 2 huesos de la pierna. No se confundan con el muslo. El muslo es una región de la extremidad inferior. La pierna es esa zona entre el muslo y el pie. Bueno, aún así ahorita les agrego una imagen. Ahí tienen a la pierna. Los 2 huesos de la pierna, la tibia y la fíbula, no se tocan entre sí en la parte media. No se tocan entre sí, pero están unidos por una membrana fibrosa que se conoce como membrana interósea y es la imagen que a continuación les estoy presentando. Aquí tenemos, se lo señalo, aquí tenemos a la tibia, ¿sí? Y aquí tenemos a la fíbula. Y vean cómo, aunque no se tocan, están siendo unidos por una membrana interósea. ¿Qué tipo de articulación es? Sindesmosis. Aquí está el ejemplo con huesos reales. Ustedes son demasiado inteligentes. Por eso no importa cuántos ejemplos les ponga. Yo estoy seguro que nos estamos entendiendo muy bien. Pero si llegase a quedar una duda, porque las dudas también son de personas inteligentes, déjenme ahí un comentario y en cuanto pueda contestarles, aclaramos ya sea las dudas en el comentario o hasta hago un video para contestar cualquier duda que tengan. ¿Va que va? Bien.
La siguiente imagen que les estoy presentando es para darles con una imagen real el otro ejemplo de las articulaciones sindesmosis. Sindesmosis, más sindesmosis. Ya nos vamos a despedir de la sindesmosis. Ya les puse un ejemplo donde actúa como una membrana fibrosa. La membrana interósea en la articulación de la radio y la ulna y de la articulación de la tibia y la fíbula. Es decir, en el antebrazo y en la pierna respectivamente. Ahora, ¿qué creen? Que en la columna vertebral, entre las vértebras, hay varios ejemplos de articulaciones de tipo sindesmosis, porque en algunos puntos las vértebras sí se tocan entre sí, pero en algunos puntos las vértebras no se tocan entre sí, pero hay un ligamento que las une aunque no se tocan, que esa es la característica de la sindesmosis. Bueno, en esta imagen no se puede ver el ligamento amarillo, el que les puse como ejemplo en la imagen con dibujos. Sin embargo, en esta imagen hay otro ligamento, se los voy a señalar, no se alcanza a ver muy bien. Ahorita no me importa que no apreciemos al ligamento, porque ese ya lo veremos cuando estudiemos columna vertebral. Ahorita me importa que por lo menos entiendan qué caracteriza y qué ejemplos hay de la articulación, de las diferentes articulaciones, en este caso sindesmosis. Aquí anteriormente, esta es la zona posterior y esta es la zona anterior. Si esta es mi columna vertebral, se las estoy señalando, esta es la zona posterior y esta es la zona anterior. Anteriormente hay un ligamento, al menos aquí creo que se los está señalando con el número 15, que se conoce como ligamento longitudinal anterior. ¿Qué creen? Que el ligamento longitudinal anterior es un tipo de articulación sindesmosis. Porque aunque las vértebras, los dos huesos, los cuerpos de las vértebras no se están tocando directamente, ¿qué creen? Hay un ligamento que los une. Ya después verán cómo es. El ligamento longitudinal anterior es un tipo de sindesmosis. Aquí ya con una imagen real. Posteriormente tenemos a un ligamento longitudinal posterior. ¿Y qué creen? Que aunque las vértebras no se tocan directamente en la parte posterior de los cuerpos, hay un ligamento que los une, sindesmosis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Gabriel, pero tú me hablaste del ligamento amarillo, ¿por qué ahora me estás hablando del ligamento longitudinal anterior y del ligamento longitudinal posterior? Yo no sé dónde están, yo no sé cómo son, no importa. Solamente quiero explicarte cómo hay muchos ejemplos de tipo sindesmosis. Ya cuando después hablemos del ligamento longitudinal anterior en la vértebra, ya te acordarás, sí, cierto, Gabriel en el tema de articulaciones me explicó que ese era un tipo de sindesmosis, porque este ligamento está uniendo a dos huesos que no se tocan. ¿Me explico? Bueno, entonces a seguirle, recapitulando. Tenemos dos grandes categorías de las articulaciones: las sinoviales, de las cuales no hemos hablado nada, y las sólidas, de las cuales ya empezamos a hablar un poco, porque las sólidas se dividen en fibrosas y en cartilaginosas. De las cartilaginosas todavía no hablamos, ya casi empezamos, y de las fibrosas ya estamos platicando. Las fibrosas se dividen entonces en gónfosis, suturas y sindesmosis. Y ya di ejemplos con imágenes del libro y con imágenes reales. ¿Estamos de acuerdo? Solamente para terminar, en el caso de sindesmosis es en donde más ejemplos les di, aparte de que en suturas pues nada más el cráneo, en gónfosis el diente, en sindesmosis puse de ejemplo a la articulación radioulnar, puse de ejemplo a la articulación de las láminas en vértebras adyacentes por el ligamento amarillo, puse de ejemplo a los cuerpos vertebrales por el ligamento longitudinal anterior y al ligamento longitudinal posterior, y también puse la articulación de la tibia con la fíbula. Perfecto. Puse muchos ejemplos para que dominemos la sindesmosis, la gónfosis y la sutura a la perfección. Pero a seguir aprendiendo. Y para despedirnos de las articulaciones fibrosas, solamente hay que dar una recapitulación. Las articulaciones fibrosas son una subdivisión de las articulaciones sólidas. Hay que recordar que estas articulaciones sólidas, a diferencia de las sinoviales, las sólidas no presentan una cavidad articular. No hay un espacio entre los huesos que se articulan. Bien ahí.
Ahora, las sólidas se dividen en cartilaginosas y en fibrosas, dependiendo del tejido que las une, ya sea tejido cartilaginoso o tejido fibroso. En el caso de las articulaciones fibrosas, el tejido fibroso puede ser un ligamento o una membrana fibrosa, y eso ya lo dominamos a la perfección. Solamente nos falta comentar algo. ¿Cómo es el movimiento de las articulaciones fibrosas? Ni siquiera se los tengo que decir. Si ustedes recapitulan y se ponen a pensar en, las suturas del cráneo, no hay movimiento. Los dientes, sí hay micromovimientos que ya comentamos, pero un movimiento ya considerado ya significa un diente flojo, es un signo patológico. Entonces, realmente no hay movimiento. Inclusive, donde podríamos decir que el movimiento es un poquito considerado en la sindesmosis. Sin embargo, estas tres articulaciones, suturas, gónfosis y sindesmosis, se caracterizan por prácticamente nulo el movimiento. La libertad de movimiento es mínima, baja. Entonces, una palabra que explica el movimiento de las articulaciones fibrosas es sinartrosis. Sinartrosis. ¿Qué significa esta palabra? Que no hay movimiento. Sin movimiento. Sinartrosis. Esa palabra, cuando pensemos, si nos preguntan en un examen, ¿cuál es la palabra que define la capacidad de movimiento de las articulaciones fibrosas? Ustedes van a poner sinartrosis. No hay movimiento. ¿Cuáles son las otras posibles respuestas? Ya las comentaré más adelante cuando veamos esos conceptos. Ahorita, para estas articulaciones, sinartrosis. Y nos encontramos de nuevo aquí en la alberca. En serio, lamento mucho que me vean así, pero hace muchísimo calor aquí en Cuernavaca. Yo quiero seguir estudiando con ustedes, pero sí necesito que me permitan por lo menos aquí refrescarme tantito. Muy bien. Ahora sí ya vamos a seguir con las articulaciones cartilaginosas. Estas articulaciones, al igual que las fibrosas, pertenecen a la categoría de articulaciones sólidas. Por lo tanto, estas articulaciones tampoco presentan una cavidad articular, un espacio en los huesos que se unen. Al igual que las fibrosas, están unidas por tejido conjuntivo. Los huesos están unidos directamente por este tejido. Pero, a diferencia de las fibrosas, no es tejido fibroso, es tejido cartilaginoso, cartílago. Es importante que primero vean el video de sistema esquelético antes de haber empezado con sistema articular, pero bueno, se los voy a mencionar. Existen tres tipos de cartílago. Dos tipos de cartílago muy importantes aquí en este tema de sistema articular es el cartílago hialino y el cartílago fibrocartílago, el de tipo fibrocartílago. Son los dos tipos de cartílago que tenemos importantes para el tema del sistema articular, porque son los dos tipos de cartílago que vamos a encontrar en las articulaciones cartilaginosas. Si tenemos cartílago hialino, las articulaciones cartilaginosas van a ser de tipo primaria. Y si hay cartílago de tipo fibrocartílago, entonces hablamos de articulaciones cartilaginosas de tipo secundaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos dos tipos de articulaciones cartilaginosas, primaria y secundaria. Es decir, si recordamos el intro que les di de manera general de todas las articulaciones, solamente tenemos dos tipos de articulaciones que pertenecen a las cartilaginosas. Una es la primaria y otra va a ser la secundaria. Estoy seguro que yo se las di con otros nombres. Ahorita los vamos a mencionar. Pero ¿qué significa cartílago hialino o fibrocartílago? El tejido que une a los huesos. Si los huesos se unen por cartílago hialino, es la articulación de tipo primaria. Si los huesos se unen por cartílago de tipo fibrocartílago, entonces es la articulación de tipo secundaria. ¿Va que va? La primer articulación cartilaginosa de la que vamos a hablar es la de tipo primaria. ¿Qué otro nombre recibe? Y fue el nombre que les di a inicios de este tema desde el primer video. Es la articulación cartilaginosa conocida como sincondrosis. ¿En dónde vamos a encontrar esta articulación llamada sincondrosis? Bueno, principalmente la vamos a encontrar en la lámina
epifisaria. Y en un momento les explico en dónde está presente esta lámina. Bien. También la podemos encontrar en otras articulaciones y han de decir, Gabriel, no me digas eso, por favor, ponme ejemplos. ¿Qué creen? Que los diferentes ejemplos los iré dando como vayamos viendo las diferentes regiones del cuerpo humano. Por ejemplo, otra zona donde se encuentra una sincondrosis es en ciertas costillas. Gabriel, ¿qué costillas? Cuando veamos las articulaciones de las costillas con el esternón, ahí les diré, ¿se acuerdan del tema de sincondrosis? Bueno, esta unión de esta costilla con el esternón presenta una sincondrosis porque se unen por medio de cartílago. Pero ahorita no voy a ser tan específico. Resulta que también hay una sincondrosis al nivel del cráneo. Gabriel, ¿exactamente entre qué huesos? Si ahorita se los menciono, nos vamos a confundir porque aún no dominamos el nombre de los huesos del cráneo. Así que eso lo iremos viendo más adelante. Con otras articulaciones, me refiero que hay otros puntos, además de la lámina epifisaria, donde se encuentra la sincondrosis. ¿Va que va? Ahorita sí me importa que dominemos mucho la lámina epifisaria. Me interesa mucho que dominemos a esa lámina y que comprendamos cuál es la característica principal de las articulaciones cartilaginosas. Sus huesos están unidos por tejido cartilaginoso, ya sea hialino o fibrocartílago. En el caso de estas articulaciones primarias, tanto la de la lámina epifisaria como otras articulaciones que veremos más adelante, el cartílago que une a estos huesos, y por eso es de tipo primaria, es el cartílago hialino. Para poder explicar a la lámina epifisaria como un ejemplo de sincondrosis, la articulación cartilaginosa de tipo primaria, primero tenemos que dominar las partes de un hueso largo, y para eso voy a utilizar la siguiente imagen. Esta imagen ya la habíamos visto en el sistema esquelético, así que ahorita lo voy a comentar muy rápido. Ya sabemos que los extremos son la epífisis de los huesos largos, la parte media, la diáfisis de los huesos largos, la parte más larga, y lo que queda entre la epífisis y la diáfisis es lo que se conoce como metáfisis. Pero, ¿qué se encuentra en esta metáfisis? Para explicar qué hay en la metáfisis, que por cierto ya se lo señalé ahí para que vean que se encuentra entre la epífisis y la diáfisis, tenemos que ya dejar de usar esta imagen, la quitamos y vamos a utilizar la que les puse en la diapositiva pasada, pero no la expliqué. La imagen que aquí nos están presentando es el húmero, el hueso largo del brazo y el único hueso que de hecho encontramos en el brazo. Muy bien. Este hueso largo podemos ver que tiene una cabeza. La cabeza se encuentra en el extremo, entonces se encuentra en la epífisis. Y podemos ver que tenemos todo un cuerpo del húmero que representa la parte media, la diáfisis. Entre la epífisis y la diáfisis, ya sabemos, se los acabo aquí de encuadrar, se encuentra la metáfisis. ¿Y qué es esto de color azul que nos están poniendo en la metáfisis? Es la lámina epifisaria, que también se conoce como placa epifisaria. Lámina o placa, como ustedes gusten. Bien, ¿y qué creen? Esa placa, esa lámina, es cartílago. Si es una articulación cartilaginosa primaria, ¿qué tipo de cartílago es este? Exactamente, es cartílago hialino. Entonces, esta placa que se encuentra en la metáfisis es cartílago hialino. Por eso es una articulación. Los otros ejemplos que vimos de articulaciones es la unión de huesos diferentes. Aquí todo es adentro del mismo húmero, pero el hecho de que sean dos partes desconectadas o que no son continuas, porque una placa de tejido conjuntivo, cartílago en este caso, las está separando, entonces ya es una articulación. ¿Me explico? Sí están unidas estas dos porciones óseas por un tejido conjuntivo, el cartílago. Pero como no es un solo hueso, pues entonces
se considera una articulación. Ahora, ok, Gabriel, ya sabemos que es una placa de cartílago hialino, por lo tanto es una articulación cartilaginosa primaria. Muy bien, pero ¿qué función tiene esa lámina epifisaria? Ok, ahí les va. Esa lámina epifisaria o placa epifisaria, con el cartílago hialino que contiene, permite el crecimiento óseo, es decir, el crecimiento de los huesos largos. A ver, Gabriel, ¿cómo está eso? Ok, a ese cartílago hialino se le llama cartílago de crecimiento, porque ¿se imaginan que desde que naciéramos ya todo fuera hueso? ¿Cómo creceríamos? Ya el hueso, un tejido compacto, ¿cómo empezaría a crecer para que nosotros vayamos estirándonos y aumentando de altura? Los huesos necesitan un espacio donde se pueda seguir agregando tejido y más tejido para después osificarse, pero que mientras el hueso vaya creciendo. ¿Me explico? Por eso los niños, cuando nacemos, bueno, los recién nacidos al nacer, la mayor proporción de nuestro sistema esquelético es cartílago, porque vamos a ir desarrollándonos y vamos a ir creciendo. Conforme llegamos a la adolescencia, la niñez y luego la adolescencia, va desapareciendo ese cartílago porque se va osificando, se va llenando de sales de calcio, se va irrigando y se va convirtiendo en hueso. De hecho, por eso los niños tienen tanta flexibilidad, si se dan cuenta, porque su cuerpo en proporción es cartílago, obviamente en el sistema esquelético. Ya después de ahí tienen pues todos sus demás sistemas tal y como deben ser. Vamos creciendo, se van osificando esas zonas de cartílago, se va convirtiendo en hueso, pero al final tiene que dar un remanente de cartílago para los últimos estiramientos, hasta la juventud. Hasta la juventud tenemos esta pequeña placa de cartílago hialino donde se va a ir agregando cartílago para ir creciendo, el hueso va aumentando de tamaño, hasta que llegamos a una juventud donde dejamos de crecer. Ok, ahí dejamos de crecer porque prácticamente ya todos nuestros huesos ya están completamente osificados, hueso en su totalidad. Es decir que en algún momento esta placa de cartílago va a desaparecer porque ya no tiene ninguna necesidad de estar ahí, ya se osificó, se volvió hueso y el hueso ya queda de un tamaño. Ahora sí que dependiendo de cada persona. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la función de esta placa epifisaria? Tener cartílago hialino para el crecimiento óseo, para el crecimiento de los huesos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahí vamos bien. Oye, Gabriel, pero ¿nos puedes explicar, por favor, cómo es el proceso completo de la osificación del cartílago que se encuentra en los huesos largos? Por ahora no, amigos míos. Si lo quieren ya dominar, en sus clases de embriología. Ahorita, anatomía, solamente quiero que entendamos que el cartílago hialino que permite el crecimiento, el cartílago de crecimiento, por eso se llama así, se encuentra en la placa o lámina epifisaria. Esta placa o lámina se encuentra en la metáfisis de los huesos largos. Y lo otro que tenemos que saber es entonces que la función de la sincondrosis, al menos en el caso de la lámina epifisaria, es el crecimiento óseo. También les mencioné otras articulaciones como las costillas con el esternón y una que se encuentra en el cráneo. Aquí no es tanto el crecimiento óseo. Cuando veamos esas articulaciones ya les digo la función, pero de manera breve es un poco de movilidad en esas articulaciones. Si les ponen en el examen, dame un ejemplo de sincondrosis, la lámina epifisaria de los huesos largos, porque es un tejido conjuntivo que está uniendo a dos porciones óseas, a la epífisis y a la diáfisis, por lo tanto es una articulación. Ya dijimos que es para el crecimiento óseo. Y Gabriel, tú comentaste que en algún punto se va a osificar, por lo tanto ya no va a estar esa placa, literal el hueso va a quedar unido.
¿qué queda de ahí? En algún momento de la juventud va a desaparecer la placa epifisaria. Gabriel, ¿por qué ocurre esto? Porque hemos llegado a la fase final del crecimiento. Esta placa que era cartílago va a desaparecer, se va a osificar, se va a llenar de sales de calcio, por lo tanto va a ser hueso. Ya no es una sincondrosis entonces. Aquí ya no existe una sincondrosis porque ya no hay un tejido conjuntivo separando a dos porciones óseas. Estas dos porciones óseas ya quedan fusionadas. La epífisis se fusiona con la diáfisis. Por lo tanto, ya no hay una articulación. Ya no puede ser sincondrosis. ¿Cómo se define la fusión de dos porciones óseas? Porque ya se osificó el hueso en su totalidad, se conoce como sinostosis. Deja de ser una sincondrosis y se convierte en una sinostosis. Bien, lo que antes era una placa epifisaria, y para eso voy a utilizar esta imagen, ahora se convierte en una línea epifisaria, y se los estoy señalando aquí como dice línea. Ya no hay una placa, ya no hay un cartílago de crecimiento, ya no hay un tejido conjuntivo que promueva el crecimiento, ya se osificó, ya ocurrió la sinostosis. Entonces, como ya no hay una placa, queda una línea. En esta imagen nos la representan como una línea punteada, obviamente no es así, pero bueno, ¿cuál es el remanente de lo que antes era una placa con cartílago de crecimiento? La línea epifisaria. Amigos, hemos llegado a la parte final de este video. Todavía nos falta ver el otro tipo de articulaciones cartilaginosas que tenemos y todo lo de articulaciones sinoviales. Pero eso, amigos, hasta la siguiente parte. Cuídense mucho.